Esta es una producción de la comunidad hebrea, Casa de Restauración, y su director general, Joseph Gil Corona. Esperamos que esta sea de gran bendición para todos ustedes, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Damas y caballeros, comenzamos. ¿Qué tal? Bendiciones a todos. Espero que estén teniendo un tiempo de mucha bendición. En este tema te voy a enseñar 7 fuerzas que el Todopoderoso te quiere ministrar. Aprendíamos en el tema pasado acerca de cómo es que en este camino, el camino del Eterno, es un camino donde se va a presentar la oposición. ¿Y qué es la oposición? La oposición es un poder que te va a hacer frente. Un poder que no te va a dejar seguir adelante, un poder que va a aparecer, un poder negativo, un poder de oscuridad, un poder de tinieblas que no hay que subestimar. Un poder que se va a hacer presente y siempre se ha hecho presente cuando hay un hijo del Eterno para estorbarle, para no dejar que se cumpla el propósito del Eterno. Muchos han caído porque este poder los ha sacado, los ha chispado del camino, los ha echado fuera, los ha hecho volver atrás. Pero el maestro Yeshua, Mateo 24, verso 13, dijo: el que se mantenga firme, el que persevere, el que aguante, el que resiste, el que confíe, el que perdure, el que sea fiel, será salvo. Entonces se va a necesitar, hermano, de aguante, resistencia, perdurar, resistir, ser fiel, obediente, mantenerse ahí para no permitirle a la oposición que nos saque. Pero para poder mantenerse firme no solo es cuestión de fuerza de voluntad, porque tú puedes decirle a los hermanos: hermano, manténgase firme, hermano, no se desanime, hermano, póngase las pilas, y sacudir al hermano, darle de cachetadas para que entienda. Pero así no funciona la fuerza, porque esa oposición es una oposición espiritual, es una oposición invisible, es una oposición que el enemigo va a utilizar pruebas, va a utilizar enfermedades, va a utilizar cosas que él vea, el creyente vea, malos testimonios, cosas que él escuche. Él va a ser atacado por todos lados, incluso va a utilizar a papá, a mamá, esposa, esposo, familiares, amigos, hermanos en la misma congregación para hacer que esa persona se desaliente. La oposición va a venir por muchas formas, por muchos lugares, y entonces el creyente necesita estar firme, estar ahí con la firmeza y con la fuerza. Pero aquí viene, esa fuerza tiene que venir de los cielos, esa fuerza tiene que venir del Eterno, esa fuerza tiene que ser una ministración como la que el Mesías recibió cuando estuvo en ayuno 40 días, 40 noches en el desierto. La palabra dice en Mateo 4 que cuando él estuvo en ayuno y oración en el desierto, después de haber peleado una batalla espiritual con varios dioses en el desierto, con varias potestades que se le aparecieron, como lo fue Mamón, como lo fue Azazel, como lo fueron varias potestades ahí, el mismo diablo, Satán, al final él necesitó ser fortalecido. Y dice la escritura que ángeles del cielo, malajim de Elohim, descendieron para servirle. Pero hay una traducción que me gusta más, que dice para ministrarle fuerzas. Y también cuando él fue a Getsemaní a orar antes de ir a la muerte, antes de ir al madero, antes de comenzar el plan Cordero, él ahí en Getsemaní orando, cuando su frente empezó a gotear gotas de sangre, dice la escritura, y un malaj del cielo vino y le ministró fuerza. Los malajim, los ángeles del Eterno, son espíritus ministradores al servicio de los herederos de la salvación. Entonces nosotros vamos a recibir ministración de fuerzas celestiales, fuerzas sobrenaturales, fuerzas que no vienen de un hermano a otro, fuerzas que no son por fuerza de voluntad, no son algo humano. Son fuerzas que vienen de lo alto, y esas son las 7 fuerzas que yo te quiero hoy ministrar. Y después de ministrarte esto, voy a orar al Padre por ti, pero yo quiero que primero sepas cómo vamos a poder mantenernos firmes en este camino, cómo vamos a poder hacerle frente a la oposición que todos los días, desde que abres los ojos hasta que vuelves a acostarte, esas fuerzas están ahí para detenerte, para sacarte, para atacarte, desanimarte, desalentarte. Y ya leímos en el tema
tema pasado, que no son pocos los que se han retirado, no son pocos los que han caído, no son pocos los que han vuelto atrás, no son pocos a los que su amor se les ha enfriado. Dice la Escritura, muchos se van a enfriar, muchos se van a apartar, muchos van a caer, muchos son llamados, pero muy pocos los escogidos. Entonces, hermano, dice la Escritura en el Salmo 73, verso 25, ¿a quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo nada quiero en la tierra. Pero el verso 26 dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero tú eres quien le das fuerzas a mi corazón. Tú, Elohim, eres mi herencia eterna. Fíjate, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero tú eres quien le da fuerza a mi corazón. Dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, podrá venir la prueba, podrá venir el ataque, podrá venir la oposición y le pegarán a mi cuerpo, pero tú vienes a ministrarle fuerza a mi corazón. Mi corazón es el centro, el motor de la vida, del ánimo, de todo lo que está en mí. Entonces, hermano, la fuerza viene del Eterno. Primera Timoteo 1:12 dice, doy gracias a aquel que me ha dado las fuerzas. Fíjate, doy gracias a aquel que me ha dado las fuerzas, a Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a servir en este ministerio. Saulo sabía muy bien de quién venía la fuerza. Y él decía, le doy gracias a Elohim, a Yeshua, porque Él es quien me ha dado la fuerza para seguir en este ministerio, para seguir en este camino tan difícil. Y mire que Saulo sí tuvo que vivir algo tan difícil, porque constantemente estaba siendo apaleado, lo sacaban de las ciudades arrastrando, lo metían a las cárceles, sufría en su cuerpo, un varón de mucho sufrimiento. Pero él aquí está expresando que las fuerzas que él tenía no eran fuerzas de sí mismo, no eran fuerzas de su propia voluntad, no es que él se hacía el fuerte, es que esas fuerzas eran ministradas por el mismo Yeshua HaMashiach, que es la fortaleza de nuestra vida, que es la fortaleza de nuestro existir. Hubiese yo desmayado, dice un salmo, si no había creído que había de ver la bondad de Elohim. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza. Entonces, hermano, yo hoy te quiero hablar de esta fuerza y yo te quiero leer primeramente la definición de lo que es ser fortalecido, la definición de lo que representa el fortalecimiento en una persona. Pongan atención. La definición de fortalecer es la acción de dar fuerzas a algo o a alguien. El deseo de Elohim es darnos fuerza, porque Él quiere un pueblo fuerte. La fortaleza que Elohim nos puede dar no solo es física, sino también espiritual y moral. Muchas veces el desgaste interior es más pesado que el desgaste físico. Como creyentes debemos reconocer a Elohim como nuestra fuente de fortaleza antes que cualquier persona, cosa o método. Es en la presencia del Adón donde encontramos fuerza en medio de las pruebas y dificultades. Necesitamos la ayuda del Adón en todos los proyectos que hacemos y en todas las cosas que podamos emprender. Hermanos, la fuerza de Elohim es lo que necesitas para seguir adelante. Yo de una vez te voy a decir una cosa, si tú no te fortaleces en Él, como dice el libro de los Efesios capítulo 6, fortaleceos en Elohim y en el poder de su fuerza irresistible. Fortaleceos en Elohim. No dice que te fortalezcas con una hermana, con un hermano. No dice que te fortalezcas en un método. Dice fortaleceos en Elohim. Conéctate con Él, enchúfate a Él, porque Él es la fuente de esa fuerza. Y hoy quiero hablarte primero de la primera fuerza que se te quiere ministrar. Y esta fuerza la vamos a encontrar en el Salmo 92, verso 10. Dice así: pero tú me has aumentado la fuerza como la fuerza de un búfalo y has ungido mi cabeza con aceite fresco. Lo voy a volver a leer, Salmo 92, 10. Pero tú me has aumentado la fuerza como la de un búfalo y has ungido mi cabeza con aceite fresco. La primer fuerza de la que yo te quiero hablar, la primer fuerza que el Padre te quiere ministrar es la fuerza del búfalo. Y esta fuerza se activa cuando viene una unción de aceite fresco. Escucha bien, aceite fresco. ¿Por qué la palabra dice aceite fresco? Porque muchas veces el aceite que nosotros tenemos ya es un aceite que ya no tiene el efecto. Es un aceite que ya no es fresco. ¿Y qué es lo contrario a fresco? Algo que ya caducó, algo que ya tuvo su efecto, algo que ya no sirve. Perdió sus propiedades.
Y muchas veces, hermano, nosotros estamos conformes con una unción que recibimos hace 20 años, hace 10 años. Oh, pastor, si yo le contara, hace 10 años tuve una experiencia, vino el Ruach HaKodesh, me llenó, me habló, me ministró en aquel congreso, en aquel retiro, aquella experiencia. Y yo te pregunto, ¿y qué? Esa experiencia fue hace 10 años, 20 años. ¿Y las experiencias de ahorita y las experiencias de hoy, dónde están? No, pues es que ya no ha habido. Entonces tú necesitas un aceite fresco, porque tú me estás hablando de un aceite que hace 20, 10 años te fue puesto en la cabeza y ese aceite tiene que ser renovado. Entonces aquí dice la palabra que las fuerzas del búfalo vienen cuando nosotros recibimos una unción en la cabeza con un aceite fresco. Tienes que pedir al Ruach HaKodesh cada mañana, cada vez que levantas tu tefilá, y tienes que suplicarle por una unción de un aceite fresco, un aceite nuevo. Escuchen bien, no podemos vivir a la manera de ayer. La revelación es progresiva, la palabra es progresiva, la doctrina es progresiva. No nos podemos quedar con la doctrina del siglo pasado, con los conceptos y las enseñanzas del siglo pasado. Es decir, la palabra no cambia. Los principios siguen siendo los mismos, pero entendamos que hay cosas que se revelaron ayer, hay cosas que se están revelando hoy y hay cosas que se revelarán mañana, porque dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Hay cosas que todavía están ocultas, cosas que todavía no se han abierto para nosotros. Entonces esto es revelación fresca, tenemos que estar abiertos a lo que Él nos quiere enseñar. Aquí muchos me han dicho, oiga pastor, la fiesta que viene, ¿cuál es? Yom Teruah, el Pesach, Yom Kippur, Sukkot, ¿qué viene, pastor? Y yo les he dicho, viene tal festividad, viene el Moed, viene el tiempo profético. Ah, bueno, ya sé qué es eso, yo ya lo he vivido, nos vemos ahí. No, espérate. Porque cada año el Padre nos revela cosas nuevas, cada año lo hacemos diferente, cada año ponemos nuevas cosas y quitamos otras. ¿Pero por qué hace eso, pastor? Porque la revelación es progresiva, porque Él nos va enseñando, porque se va entendiendo, porque vamos aprendiendo algo nuevo cada vez. Hermanos, necesitamos la unción fresca. Tú necesitas una unción fresca, no te conformes con la unción que recibiste hace 20, 30 en tu juventud. Yo he tenido experiencias con el Eterno cuando yo tenía 20 años. Yo vi a Yeshua, yo escuché su voz, pero yo no me puedo quedar con esa experiencia, ni con la que tuve hace 5. Yo necesito una experiencia hoy. Yo necesito que Él se revele a mi vida hoy. Yo necesito que Él me hable hoy. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y porque Él siempre va a estar ahí para revelarse a nosotros. Por eso necesitamos la unción fresca, el aceite dorado, el aceite fresco. Y ese se suplica, ese se clama de rodillas, ese lo tenemos que buscar en el ayuno y en la oración. Ok, pero ahí viene. Dice que esa unción de aceite fresco nos va a dar fuerza de búfalo. Hermano, la primera fuerza que tú necesitas es la fuerza del búfalo. ¿Por qué del búfalo? ¿Qué es el búfalo? El búfalo es un animal. Están ustedes viendo en la pantalla una foto de un búfalo. Y si tú te das cuenta, ese animal, en la espalda, su pelaje se ha convertido en un caparacho. Han sido tantas las tormentas que ha aguantado ese animal que su pelo ya se convirtió en una capa, en una coraza que lo protege. Y te voy a decir por qué. Porque el búfalo es ese animal que cuando ve que viene una tormenta, cuando ve que viene un ciclón, cuando ve que viene algo, él no tiene dónde esconderse. Él no se refugia en cuevas, él no se refugia en algún lugar. Ese búfalo se queda quieto ahí. Ese búfalo simplemente se mantiene erguido en el lugar donde la tormenta lo agarra, agacha su cabeza y se queda firme como una roca ahí paradito. Y la tormenta lo golpea, los rayos, los relámpagos caen por todos lados, pero él no se espanta, él no se mueve, él no corre. Él solamente agacha su cabeza y deja que la lluvia, el agua, la tormenta, los sonidos, todo, los vientos lo golpeen, pero él como una roca se queda inamovible. Cuando la tormenta pasó, él solo sacude su cuerpo y él sigue caminando.
Esa es la fuerza del búfalo. Y el Eterno lo primero que te quiere dar a ti, hermano, es la fuerza del búfalo para que afrontes tormentas en la vida, para que afrontes tempestades, para que cuando venga una tempestad a ti, una noticia difícil, un duro golpe, una experiencia terrible, y va a haber relámpagos, y va a haber vientos contrarios que te van a mover, pero tú tienes como el búfalo que quedarte firme y decir: no me voy a mover, no voy a correr, no voy a retroceder, firme aquí donde la tormenta me agarró. ¿Por qué? Porque la tormenta me está haciendo más fuerte. ¿Qué es lo que le hace la tormenta al búfalo? Que ha creado en su espalda un escudo, que ha creado en su espalda un caparacho. Ese pelaje ahora se ha convertido en un impermeable, en algo que lo protege a él. Fíjate, él ha echado mano de esas tormentas para crear en su propio pelo como si tuviera una chamarra, una cobija, algo duro que lo protege. Y él simplemente, cuando pasó la tormenta, la sacude el agua y sigue su camino. Entonces tú y yo necesitamos la fuerza del búfalo para poder enfrentar las tormentas que vengan en la vida, para poder enfrentar las malas noticias, para poder enfrentar las enfermedades, las situaciones, las circunstancias que se nos presenten. Ok, bueno, pero vámonos a la siguiente fuerza. La siguiente fuerza que necesitamos, hermano, la vamos a encontrar en Proverbios capítulo 21, verso 31. Dice así: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece a Yahweh. Pero yo quiero que leamos todo lo que dice desde Job, vamos a Job capítulo 39, verso 19. Y vamos a ver cómo dice la palabra respecto a la fuerza del caballo. Dice ahí Job 39, 19. ¿Diste tú la fuerza al caballo o adornaste su cuello con largas crines? Verso 20. ¿Le diste la capacidad de saltar como una langosta? Su majestuoso resoplido es aterrador. Verso 21. Patea la tierra del valle y se alegra de su fuerza cuando se lanza a la batalla. Dice el 22, se ríe del miedo haciéndole burla y no tiene temor, no retrocede ante la espada. Verso 23, se oye el sonido de las flechas golpeándolo y brillan las lanzas y las jabalinas. Patea el suelo con furia y se lanza a la batalla cuando suena el chofar. Resopla al sonido del chofar, olfatea la batalla a lo lejos, se estremece bajo las órdenes del capitán y el ruido de la batalla. Escuchen, hermanos, qué impresionante es la fuerza del caballo. Porque cuando yo leo, como dice ahí, ¿diste tú la fuerza al caballo? Está hablando de que ese caballo posee una fuerza que no tiene ninguna otra bestia, ningún otro animal. ¿Por qué? Porque dice que el caballo se alegra en la batalla, que el caballo se ríe del miedo, que al contrario, cuando el caballo ve que suena el chofar, el caballo ya está pateando la tierra, ya se está animando, porque al caballo le mueve, le emociona la batalla, porque el caballo no tiene temor, porque el caballo no le teme a las lanzas, no le teme a la espada, no le teme a la batalla, pues. ¿Sabes por qué necesitamos nosotros la fuerza del caballo? Porque la fuerza del caballo es aquella fuerza que nos va a hacer no tenerle temor al enemigo. La fuerza del caballo es esa fuerza que nos va a hacer querer entrar a la batalla sin temor y ser hermanos valientes. Ser hermanos valientes. Hermano, hoy cuánto pueblo del Eterno hay temeroso y miedoso. No es posible. Recuerdo mucho cuando fuimos a una congregación a predicar y el pastor ya había escuchado algunos temas de nuestra predicación, y recuerdo mucho que cuando nos llamó a solas nos dijo: nada más les voy a pedir un favor, aquí no vayan a predicar que el diablo y qué cosas así del diablo, por favor, aquí no hablen del diablo. Y cuando yo le pregunté: ¿pero por qué, pastor, aquí no quiere que hablemos del diablo? Porque no, aquí nosotros no queremos alborotar al diablo. Dije: hay una tregua aquí en esta congregación de que ustedes no lo molestan mientras él no los moleste a ustedes. Mire cómo hoy
se le tiene tanto miedo al enemigo que entonces no se le mueve, no se le incomoda, no se habla de él, no se habla de sus artimañas ni de sus trampas para que no se vaya a enojar. No hay que alborotar al perro porque nos vaya a morder, no hay que menear el avispero porque nos vayan a picar las abejas. Hermano, ¿cuántas congregaciones y cuántos hermanos no quieren hacerle guerra al enemigo porque le tienen miedo? ¿Cuánto creyente hay aquí miedoso a la oscuridad, miedoso a los fantasmas, miedoso a los cuentos de terror, miedoso a esas cosas? Hermano, por favor, no lo puedo creer. Y por eso la fuerza del caballo es esa fuerza que nos hace valientes para poder entrar a la guerra espiritual, para poder entrar a la batalla con ánimo, con fuerza, con valentía, para poder decirle al enemigo que yo no te tengo miedo, tú estás vencido, estás debajo de mis pies, a mí no me vas a espantar, no me vas a amedrentar, porque yo no soy vencedor, soy más que vencedor. Voy a volver a leerte las fuerzas del caballo. Dice ahí Job 39:19, diste tú la fuerza al caballo y adornaste su cuello con largas crines. Ahora me voy a ir, hermano, hasta el 21. Dice, patea la tierra del valle y se alegra de su fuerza cuando se lanza a la batalla. ¿Ya viste? Patea la tierra del valle y se alegra de su fuerza cuando se lanza a la batalla. El caballo sabe quién es. El caballo se alegra de su fuerza y se lanza contento a la batalla, pateando la tierra del valle, es decir, no le da miedo. Y esa es la fuerza que necesitamos para ser creyentes de victoria, para ser creyentes fuertes, no chillones, hermano, no miedosos. No que cuando uno le dice, vamos a hacer guerra espiritual, ay, pastor, me da miedo. Yo no, pastor, mejor yo me quedo sentado. No, amado, el pueblo del Eterno tiene que ser valiente. Un pueblo que pueda echar fuera demonios. Un pueblo que pueda atar al enemigo. Un pueblo que arrebate a sus hijos del fuego. Un pueblo que venga con una fe agresiva haciéndole guerra al enemigo. Porque la guerra no es carne contra carne, sangre contra sangre, es contra huestes espirituales. Pero hay que tener la fuerza del caballo. Dice ahí ahora el verso 22, el caballo se ríe del miedo haciéndole burla y no tiene temor. ¿Ya vio? El caballo se ríe del miedo haciéndole burla y no tiene temor. Ay, mi querido hermano, se ríe del miedo. La fuerza del caballo es la que nos hace fuertes para no estar de miedosos. Hermano, yo recuerdo mucho cuando en la congregación una persona se le metió un espíritu inmundo y empezó como serpiente a mover y corredera de hermanos para todos lados, teniendo miedo de que no me vaya a hacer algo el enemigo. Mire, cuando el enemigo es el que nos debe de tener miedo a nosotros porque somos los hijos de Elohim, cuando el dragón es el que nos debe de tener terror porque nosotros venimos en la sangre del Cordero, pero vemos cómo el enemigo hace correr a muchos. Entonces dice ahora el verso 23, se oye el sonido de las flechas golpeándolo y brillan las lanzas y las jabalinas. Él patea el suelo con furia y se lanza a la batalla cuando suena el chofar. Entonces el caballo sabe el sonido del chofar. La fuerza del caballo sabe, hermano, cuando nosotros oímos el chofar y somos guerreros. ¿Sabes por qué en nuestra congregación, aquí en este ministerio, los cantos que entonamos son cantos de guerra? Son cantos de poderío, son cantos de la majestuosidad de Elohim. Tú no vas a escuchar que en esta congregación cantemos cantos a nosotros. Oh, qué lindos somos. Oh, qué preciosos somos. No, aquí se cantan cantos del poderío, del poder, de la gloria, de la majestad, del honor, de cómo Elohim destruyó, cómo Elohim con su poder hizo los Baales, a los egipcios debajo de la mar, a los de Jericó. Y hablamos y cantamos cantos que exaltan el poder de Elohim. Y yo siempre le he dicho a los hermanos, tú no puedes cantar un canto de una victoria donde tú no estuviste. Y para que lo podamos cantar hay que ponernos en los zapatos de una persona que estuvo en ese lugar. Hay que ponerse en los zapatos de Miriam cuando vio el mar que se abrió y se tragó a todos los que por 400 años habían estado esclavizando a Israel. Y entonces Miriam tomó un pandero y danzó porque nunca más iba a volver a estar esclavo ese pueblo.
Y entonces tú tienes que estar en los zapatos de un israelita de ese tiempo para entender el canto y para poder celebrar con victoria. Hermanos, nosotros debemos de ser una congregación de victoria. Nuestra alabanza debe de proclamar victoria. Nuestra vida debe de ser una vida de victoria. No una vida de miedo. No una vida pastor, es que fíjese que oré por una hermana y me dio una temblorina y empecé yo a vomitar. Hermano, eso no lo hizo Yeshua nunca. Yeshua, cuando venía a orar por las personas, a reprender espíritus, él tenía la fuerza, él tenía el poder, a él no lo doblegaba nadie, él no dejaba hablar a los espíritus, él tenía el poder y ese poder no lo dio. ¿Y qué dijo? Y ninguna fuerza del enemigo los va a dañar, y ninguna es ninguna, y no los dañará, no nos dañará en lo más mínimo. Hay que creer esas palabras. Ahora dice acá, el caballo escucha el sonido del chofar y se alegra. Resopla al sonido del chofar, olfatea la batalla a lo lejos, olfatea la batalla. O sea que el caballo ha desarrollado el olfateo de la batalla. Nosotros tenemos que tener la fuerza del caballo para ser creyentes guerreros, para saber que estamos en una guerra y olfatear cuando el enemigo quiere atacar. Dice, se estremece bajo las órdenes del capitán y el ruido de la batalla. ¿Quién es el capitán? El capitán es Yeshua. O sea que la fuerza del caballo es la que nos somete al capitán. Estamos trabajando, estamos peleando con el capitán. Estamos siguiendo las órdenes del capitán. Amados, qué maravillosa es la fuerza del búfalo. Pero qué preciosa es la fuerza del caballo, que es la que el Padre te quiere dar. Porque la fuerza del caballo es para que tú puedas entrar a la batalla y pelear y ganar las batallas y no tenerle miedo al ataque del enemigo, sino entrarle, enfrentar y salir vencedor. Ahora viene la tercera fuerza. Y la tercera fuerza la vas a encontrar en Isaías 40:28. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? Yahweh el Elohim eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil. Al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes se pueden cansar y fatigar, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían y esperan en Yahweh tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Escucha bien, porque las siguientes fuerzas que el Padre te quiere dar son las fuerzas del águila, las fuerzas renovadas del águila. Podrás volar como las águilas, podrás correr sin cansarte y caminar sin fatigarte. Hermano, ¿cómo son las fuerzas del águila? Las fuerzas del águila son las fuerzas que te hacen volar por encima de la tormenta. Hablábamos de caminar, pero ¿cómo caminar si tengo alas? Puedo volar. ¿Y sabes que el águila es la única ave que no tiene depredadores? No hay alguien por encima de ella. Y el águila es la única ave, hermano, que cuando ve la tormenta se remonta arriba por encima de las nubes. Y el águila entonces supera la tormenta y vuela por encima de ella. El águila forma sus nidos en las cumbres. El águila forma sus nidos en la roca Yeshua. El águila tiene visión. El águila puede mirar desde kilómetros y puede mirar a la presa. El águila, hermano, incluso uno de los seres vivientes tiene cara de águila. El águila es un ave que tiene muchas representaciones celestiales. Y la fuerza del águila es esa fuerza que le viene al creyente para que el creyente renueve sus fuerzas. ¿Por qué dice aquí? Tú renovarás mis fuerzas como las del águila. Tú renovarás mis fuerzas como las del águila. Porque se dice por ahí, ¿verdad? Esta es una historia que se dice. Yo no he visto si sea real, pero se dice que el águila es el animal, el ave más longeva. Longeva es que vive muchos años. Puede vivir hasta 100 años. Pero ¿cómo logra el águila hacer esto? Se dice que a los 40 años el águila ya está muy vieja. ¿Por qué? Porque a los 40 años sus garras ya se torcieron tanto que ya no puede atrapar a las presas como ella quisiera. Se le escapan de las garras, porque sus uñas ya se hicieron rizadas, ya se encorvaron demasiado.
pero también su plumaje ya está demasiado gastado, demasiado viejo, demasiado pesado, demasiado sucio, demasiado descompuesto. Y además el águila, su pico, ya está encorvado, que incluso hay águilas que se lastiman a sí mismas sin querer porque su pico se ha encorvado tanto que les está lastimando el pecho y ya no pueden comer. Entonces esa águila necesita renovarse. ¿Y qué es lo que se dice que hace esa águila? Se dice que esa águila tiene dos decisiones. Y una de esas decisiones es o dejarse morir porque ya está vieja, porque ya no puede comer, o irse a una montaña, meterse a una hendidura de una roca, a una cueva, y entonces con su pico arrancarse las garras. Se va arrancando cada una de sus garras, y después de que se arrancó las garras, con su pico arranca sus plumas, porque esas plumas no le sirven. Y al final, después de haber soportado el dolor tan terrible, empieza a golpear su pico con una roca hasta que el pico se le desprende. Y ese animal queda ahí como muerto. Pero ¿qué ocurre? Que en los próximos días y semanas empiezan a crecerle unas garras nuevas, unas garras más poderosas que las que tenía antes. Las plumas empiezan a crecer más hermosas y más fuertes, y el pico también empieza a nacer. Entonces es por eso que en este salmo se toma ese ejemplo y se habla de tú renovarás mis fuerzas como las del águila. Tú renovarás mis fuerzas como las del águila. Se hace alusión a un renovar de fuerzas. ¿Qué es renovar fuerzas? Renovar es que hubo fuerzas antes, pero esas fuerzas se desgastaron, se fueron, y entonces hace falta renovarlas. Y es aquí donde el creyente necesita esa renovación de fuerzas. A lo mejor tú y yo, hermanos, somos como esa águila vieja, que cuando apenas empezábamos a volar hace 10, 20 años, volábamos bonito, todo era bonito, las experiencias que tuvimos. Yo le hablé de experiencias preciosas en los testimonios que le he contado. Pero hoy quizás tú dices, ya todo eso fue pasado, ya no es lo mismo hoy. Hoy ya la congregación no es lo de ayer, hoy ya no tengo la misma edad, hoy ya no es lo mismo. Entonces tú tienes una opción, o te vas a dejar ya morir, o vas a tener que renovarte, renovar tus fuerzas. Hay que desprendernos las garras, o sea, todo aquello que ya se secó en nuestra vida. Hermano, yo estoy feliz de las experiencias que viví ayer. Le he grabado un testimonio de cómo yo a mis 20, 18 años, yo tuve una experiencia, una visión de ver al Mesías y habló conmigo. Pero yo no puedo quedarme estacionado en esas experiencias de hace años. Yo tengo que tener las experiencias de hoy, y hay experiencias que vendrán mañana. Entonces, desprendernos del pasado, quitar el peso que son pecados, que son recuerdos, que es vivir del ayer. No hay que vivir del ayer, no hay que vivir de lo que ayer hicimos, de lo que ayer fue, de lo que hoy va a ser, de lo que vendrá. Desprendernos de ese pico, desprendernos de lo que ya se gastó, ya tuvo su efecto, ya fue, ya se lograron cosas en su momento, pero ahora necesitamos todavía conquistar y hacer, porque todavía nos queda vida y nos queda tiempo. Entonces tenemos que pasar por la renovación del águila, y va a ser doloroso, porque tenemos que desprendernos de cosas, porque tenemos que darle muerte a cosas, porque tenemos que darle vuelta a la página, porque incluso tenemos que cortar con cosas que amamos, con pecados, con cosas que disfrutamos, con áreas de debilidad. Entonces, hermanos, la renovación del águila es un proceso doloroso, porque hay que desprenderse incluso de cosas, de personas que amamos, pero que no nos edifican, que no nos dejan volar, que no nos dejan ir más allá. A veces hay que decirle adiós a amistades, a veces hay que decirle adiós a trabajos, a veces hay que decirle adiós a pecados. ¿Y por qué te digo amamos? Porque muchos aman su amonita, aman su pecado, le han dado lugar en su corazón. Y es solamente de esa manera que vendrán las fuerzas de Elohim para darnos la fuerza del águila, y entonces saldremos de esa cueva, de esa montaña, siendo águilas renovadas. Se dice que esto le pasa a las águilas más o menos a los 40 años.
Y si el águila se deja morir es porque ella lo decidió. Pero hay águilas que se meten a esa hendidura, a esa cueva, para vivir la experiencia de la renovación, y entonces esas águilas salen para vivir otros 40, 50 años más. Salen rejuvenecidas, y ese es el poder de la fuerza del águila, que tú tienes que tener esa fuerza. Porque acá dice, Él da fuerza al cansado y al débil y aumenta el vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían y esperan en Yahweh tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Nosotros necesitamos las fuerzas del águila para volar por encima de las tormentas, para volar y tener la visión. Amén. Vámonos a la cuarta fuerza. ¿Sabes cuál es la cuarta fuerza que todos ocupamos? La fuerza de la unidad. Filipenses 1:27 dice, solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con la enseñanza de Mashiach. Así, lo mismo, si voy a verlos, que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio. Hermanos, quiero decirles lo siguiente. Él nos quiere dar la fuerza del búfalo, la fuerza del águila, la fuerza del caballo, pero hay una fuerza que va a venir a nosotros y que esa fuerza la produce la unidad del campamento, la unidad entre nosotros, el cuerpo del Mesías, la unidad de los hermanos. Discúlpeme, pero la fuerza de las ovejas es su unidad. Las ovejas son un animalito que somos comparados como ovejas. Nosotros cuando en la Biblia aparecemos ahí en figura, siempre aparecemos como ovejas. Por eso dice la Escritura que Yahweh es el pastor. ¿Y nosotros qué somos? Pues las ovejas. Y dice, y vosotros somos su rebaño, somos ovejas de su prado. Siempre la palabra nos va a comparar como ovejitas. Y yo he dicho, bueno, ¿y la oveja cómo se defiende? ¿Cuál es su arma? Porque las serpientes tienen sus colmillos, su veneno, todos los animales, los leones tienen sus garras, sus fauces, y cada animalito tiene la forma de defenderse. Pero la oveja, ¿cuál es su defensa? ¿Cómo puede defenderse? Y yo vi un documental donde ahí se dice que las ovejas no tienen cómo defenderse, no tienen garras, no tienen fauces, no tienen veneno, no tienen manera de defenderse. Y sabes, cuando vi este documental, miré cómo los coyotes o cómo los lobos, los depredadores pues en los cerros, las miraban para devorarlas, y ellas olfateaban, ellas miraban al lobo, ellas sabían que por ahí andaba un coyote, un lobo, un animal depredador. ¿Sabes en el documental qué hacían todas? Se empezaban a juntar todas cabecita con cabecita y empezaban todas a hacer una masa de pura lana, una bola así de puras ovejas juntas, unidas, que cuando el lobo miraba y veía esa gran masa, esa unidad que el lobo no entendía, porque el lobo ya no veía una ovejita, sino que veía un círculo inmenso de animales, y ya no podía el lobo distinguir a una, sino que veía una gran masa, se confundía el lobo y mejor se retiraba. Y entonces en ese documental nos enseñan que la fuerza de la oveja está en su unidad. Está en ser uno, en unirse, porque de esa manera el lobo no ataca a las ovejas. Pero la oveja que se iba solita al monte, que decía, yo no voy a cooperar, yo quiero ser independiente, esa era la comida del lobo. Entonces lo que yo aquí aprendo es que la fuerza, la cuarta fuerza que el creyente necesita es la fuerza de la unidad. Cuando estamos juntos hay un poder, una fuerza que se llama la fuerza de las ovejas, la fuerza de la unidad. Las ovejas cuando están juntas estamos unidos y no nos puede atacar el enemigo, porque la defensa de la oveja es su unidad, estar todos siendo un solo cuerpo, hermanos. Por eso Saulo oraba y decía, quisiera que cuando yo fuera, o si yo no voy, quiero enterarme de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando juntos. Quiero enterarme de que están unidos. Hoy
Cada día me entero de nuevos hermanos que se salen de las congregaciones para no ir a ningún lado. No, yo me voy a quedar en mi casa. No, yo ya no voy a ir. Mire, una cosa es que usted no tenga congregación ahí donde vive. Porque yo sé que no es fácil encontrar una congregación y una buena congregación donde prediquen la verdad, donde prediquen cosas que sean correctas, donde no estén hablando cosas, hermano, que no son bíblicas. Yo sé que es difícil, pero hay hermanos que solo por el berrinche, solo por la molestia, solo por el orgullo, por la rebeldía, que no quieren ser parte de un rebaño, que quieren andar como llaneros solitarios, quieren andar como ovejas sin pastor, quieren andar solos. Y entonces te tengo que decir que esos hermanos solos van a desistir, se les va a ir la fuerza, porque la fuerza de la oveja es vivir en manada, en rebaños. La oveja no vive sola. No es como algunos animales, hermano, que pueden andar solos y su naturaleza es andar solos. Las ovejas no fueron creadas para vivir solas. Las ovejas viven en rebaños, viven en rebaños. Yo recuerdo mucho cuando me compré un pececito y se me moría cada rato y lo volví a renovar por otro nuevo y se moría. Y un día le pregunté al vendedor de peces, ¿por qué ese pez se me muere cada rato? Y me dijo, ¿lo tienes solo en una pecera? Sí. No, por eso se te muere. ¿Por qué? Porque este pez es de cardumen. Este pez tiene que tener mínimo 6 amiguitos para vivir. Porque si él se siente solito en la pecera y voltea y no ve a ningún animalito como él, se deja morir. Porque su naturaleza es vivir en cardumen. Dije, oh, ¿cómo es la naturaleza de sabia? Entonces, hermano, las ovejas vivimos en rebaño. Somos la creación del Eterno y como ovejas en simbolismo tenemos que vivir juntos. ¿Por qué? Porque yo edifico la vida de mi hermano, él me edifica a mí, yo oro por él, él ora por mí, yo danzo, él danza conmigo, yo digo amén, él dice amén, él ora. Es necesario estar unidos, por eso yo los estimulo, los animo y los exhorto a que no dejen las mañanas de la oración. A que sigamos juntos, aunque sea a la distancia, por transmisión, pero sigamos juntos, hermanos, porque si tú te individualizas, tú te independizas, tú te apartas, vas a empezar a perder la fuerza. Entonces, esta cuarta fuerza que el Padre nos quiere dar es la fuerza de la unidad de las ovejas. Es la fuerza que se obtiene cuando estamos todos juntos. Voy a ir a la quinta fuerza. Nehemías 8:9 dice, luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el Cohen y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante de Yahweh su Elohim, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la Torá. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas y dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Adón. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo de Yahweh es nuestra fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, dejen de llorar, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta y a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Elohim. A ver, ¿cuál es la quinta fuerza que el Padre te quiere ministrar? La quinta fuerza es que el gozo de Yahweh provoca en nosotros fuerza. Cuando nosotros hacemos que Yahweh se goce, el gozo que irradia su presencia es fuerza para nosotros. Yo he escuchado esta palabra en canciones y he escuchado que gente así dice, el gozo de Yahweh es nuestra fuerza, pero no se ha entendido eso. ¿Qué es eso? No es que el gozo de Yahweh automáticamente el gozo es brincar, saltar, danzar y es nuestra fuerza. No, sino te voy a explicar cómo se debe ver este texto. Este texto, hermano, nos habla de una situación. Se había olvidado la ley de Elohim, la Torá de Elohim, ya no se leía, ya no conocía el pueblo lo que era la Torá. Tenían un desconocimiento, pero por ahí se encontraron los rollos. Y entonces cuando se estaba poniendo en orden, restaurando el pueblo, Esdras dijo, hemos encontrado los escritos de la Torá que estaban abandonados y que por generaciones no se habían leído. Junten al pueblo. Y todo el pueblo se juntó, desde el más chico hasta el más grande. Se puso un púlpito
Esdras abrió el rollo y Esdras empezó a leerlo y todos los que estaban ahí empezaron a oír por primera vez la Torá. Algunos por segunda vez, pero ya se habían olvidado de todo. Y entonces dice la palabra que cuando empezaron a escuchar lo que dice la Torá, empezaron a llorar. ¿Por qué? Porque estaban caminando en contra de muchas cosas, porque estaban desobedeciendo. Otros lloraban de alegría, otros lloraban porque decían, ¿cómo hemos caminado en tanto error cuando la Torá nos dijo que debía ser así? Estamos haciendo lo contrario. Y entonces Esdras les dijo, vayan a celebrar porque hemos oído la palabra, porque estamos restaurando la ciudad y entre la restauración estamos restaurando el volver a oír la Torá y volver a obedecerla. Y entonces Nehemías les dijo, no se entristezcan, que no ven que el gozo de Yahweh es nuestra fuerza. ¿Pero por qué dijo el gozo de Yahweh? Porque ¿cómo estaba Yahweh? Yahweh estaba gozoso. ¿Por qué? Porque Yahweh estaba viendo que su pueblo al oír la Torá y al empezar a obedecerla, eso le provocó a Yahweh gozo. Y ese gozo que irradiaba su presencia al pueblo le beneficia porque es fuerza. Entonces, ¿cómo logro yo que el gozo de Yahweh sea mi fuerza? Cuando yo oigo su Torá, la pongo en práctica, obedezco lo que dice la palabra, empiezo, hermano, a respetar, a vivir y a guardar su Shabbat, las Moadim, a amar, a perdonar, a ser un creyente correcto, como lo dice la palabra. Empiezo a ser un hijo de luz, empiezo a vivir conforme lo que Yeshua me ha enseñado. Y entonces cuando yo obedezco, cuando yo camino en línea correcta, voy a provocar que mi Padre vea que soy guardador de la Torá y mi Padre se va a llenar de gozo. Y el gozo que irradia su presencia me va a dar a mi fuerza. Entonces la quinta fuerza es el gozo de Yahweh cuando hacemos su voluntad. Y mira, la última fuerza, porque el tiempo se me ha ido, es la fuerza que viene aquel que está cansado. Dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y trabajados y con muchas cargas, que yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde, y así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy para llevar son ligeros. Hermanos, esta sexta fuerza es la fuerza que nos ofrece Yeshua HaMashiach. Él dice, yo quiero darle fuerza al cansado. Yo quiero darle fuerza a aquel que no tiene ninguna. Isaías 40:29. Yo quiero dar fuerza al cansado y multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero ¿sabes cómo recibimos esta fuerza? Esta fuerza, la única manera de recibirla es viniendo a Él. Sí leíste el texto, ¿verdad? Vengan a mí, todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Hoy tenemos una generación de personas que quieren fuerzas, pero no quieren venir. Oiga, ahí le mando el nombre de Juan Penas, porque dice que si pueden orar por él, porque se siente muy desanimado y se siente muy necesitado. Ahí dice que oren. O sea, nos manda su nombre, nos manda su papelito, nos manda su necesidad. Pero la palabra dice que el que tenga necesidad de fuerzas nuevas, de ser descansado, de que la carga se le vaya, es que él tiene que venir. Hermanos, hay 7 invitaciones que Yeshua le hace a aquellos que quieren un beneficio de él. Otro día les hablaré de esas 7 invitaciones, pero una de esas es ven. Ven para que yo te quite la carga. Entonces esta sexta fuerza, la fuerza del descanso y todo aquello que estoy cargando y recibir fuerzas de Él, descanso de Él, lo obtengo cuando yo vengo a Él, cuando yo busco de Él, cuando en las mañanas el despertador a las 5:30 me levanta diciendo, ve a Él. Necesitas invertir tiempo, necesitas sacrificar tiempo, sueño, descanso. ¿Por qué? Porque tienes cargas en la espalda y la única manera de que Él te dé fuerza es que tú vayas. Dice el texto, vengan a mí los que están cansados. Vengan, no dice
levanten el dedo para que yo vaya. Dice, vengan. Ellos tienen que venir, tienen que mover los pies, tienen que tener una acción de venir, de hacer. Hermanos, estas son las fuerzas que el Padre Celestial nos quiere dar a su pueblo, las fuerzas que Él quiere ministrarnos. Y hoy, antes de que yo cierre este tema, quiero orar por ustedes y quiero pedirle a mi Padre que les ministre cada una de estas fuerzas a todos ustedes, a todos nosotros, porque a lo mejor ahora mismo estamos cruzando momentos difíciles, momentos de adversidad. Algunos de ustedes están cruzando por una enfermedad difícil y han perdido mucha fuerza, ya no tienen fe, lloran, han perdido un ser querido, han perdido una pareja, están viendo a sus hijos destruirse, su economía, qué sé yo, hermano. El enemigo ha levantado ataque, oposición, pero acuérdate de un lema que yo tengo: entre más oposición va a haber más bendición, y entre más oposición, más bendición. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos solos. Nuestro Padre va peleando la batalla y nos da fuerza. El poderoso de Israel está con nosotros y su fuerza está conmigo. Todo lo puedo en Yahshua HaMashiach. ¿Que qué? ¿Que qué? Conteste usted. Todo lo puedo en Yahshua. ¿Que qué? Que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. ¿Quién es el que nos fortalece? Él. Entonces digámosle, dame las 7 fuerzas. Vamos a orar. Padre, en nombre de Yahshua HaMashiach, yo hoy le ministro a tu pueblo que está viendo este video las fuerzas que tú quieres darnos. Que reciba tu pueblo hoy la fuerza del búfalo. Danos el poder de una nueva unción. Ministro a tu pueblo la fuerza del caballo para que podamos ir a la batalla sin temor y sin miedo y con valentía. Le ministro a tu pueblo la fuerza del águila para volar por encima de las tormentas. Le ministro a tu pueblo la fuerza, Padre, de la unidad. Y también la fuerza del gozo de Yahweh, la fuerza al venir a ti y las fuerzas del camello que son para atravesar las jornadas del desierto. Padre, que todo tu pueblo reciba hoy la fuerza espiritual. Ven y levanta al caído, ven y levanta al necesitado. Ven en este momento, Padre, envía tus malajim para fortalecer al desanimado, al desalentado, al deprimido, aquel que ha perdido la esperanza, el vigor, que ha perdido la fuerza espiritual. Y hermano, en el nombre de Yahshua, recibe fuerza, levántate, soldado, sigue adelante, sacúdete el polvo, límpiate la herida y no vuelvas atrás. Si tú te fuiste al lado del camino, levántate de ese camino e incorpórate, porque ya nos falta poco para llegar a la meta, nos falta un escalón para llegar. Yahshua viene ya, estamos a punto de ver la promesa cumplida. Todos pongámonos firmes y entonces recibiremos la fuerza de Elohim. Padre, que tu pueblo reciba la fortaleza para llegar todos juntos a la meta. En nombre de Yahshua Mashiach. Amén y amén. Que Elohim los bendiga y los guarde, mis amados hermanos. Gracias por haberme escuchado. Y ánimo, echémosle ganas. Gracias por aquellos que aportan y apoyan este ministerio. Y si usted tiene el deseo de bendecirnos con algún aporte, en la descripción del video aparece la forma en cómo puedes apoyar. Que Yahweh te bendiga y te guarde y que Él te dé la fuerza. Acuérdate, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Shalom a todos.